En la W hablan los senadores. Pues hablamos con dos senadores de la República sobre la propuesta de prohibir el glifosato en Colombia por ley. Estamos con la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo cordial a la mesa. Estamos con el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera. Gracias por estar en W Fin de Semana. No, a usted y muchas gracias, y a la senadora Esmeralda un saludo muy especial. Ya la extrañaba, senadora. Muy bien, senadora, empiezo por las mujeres. Senadora Hernández, hablemos del impacto para Colombia sobre esta ley que prohibiría el glifosato en el país. ¿Qué impactos tendría sobre todo en la lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo sería eso? Un saludo cordial al senador. Acompaña. Pues bueno, contarles, nosotros radicamos el proyecto de ley justo esta semana, el miércoles. Es un proyecto de ley que busca prohibir definitivamente en Colombia el glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito como una estrategia principal. Y esto tiene algunos antecedentes y tiene una justificación, y es que en Colombia durante décadas se utilizó el glifosato. Desde 1978 se empezó a utilizar y de manera masiva, si se quiere, empezó a utilizarse desde 1997. 2015, desde el 2016, no se fumiga con glifosato por una orden de la Corte. Pero, ¿qué significa esto? Si revisamos las cifras, nos damos cuenta que esta ha sido la principal estrategia de lucha contra el narcotráfico y que fue inefectiva, que fracasó. No solamente lo dice contundencia de cómo nos encontramos frente a la lucha contra las drogas. El principal aliado de esta estrategia que es Estados Unidos. La Comisión Bicameral de Estados Unidos nos dice, mire, en Colombia la lucha contra las drogas fracasó, es un rotundo fracaso y nos invita a avanzar hacia otra estrategia que realmente represente una lucha real y efectiva. Ahora, si vamos a darnos cuenta, impacto que ha tenido negativo el glifosato, en 1997 habían 160.000 hectáreas de coca en Colombia. Es decir, después de más de 20 años y después de más de 18 años de fumigación con glifosato, tenemos 204.000 hectáreas que fracasamos. Sí, senador Alirio Barrera, pues yo quisiera preguntarle a propósito de lo que dijo la senadora, si usted considera que definitivamente sí hay un fracaso con la lucha antidrogas en Colombia, o usted insiste en el tema del glifosato. A ver, ¿yo qué pienso? Esto es supremamente complicado y muy peligroso para el país. Recordemos que en el mandato del presidente Álvaro Uribe bajaron aproximadamente alrededor de 50.000 hectáreas de coca en el país. Se aumentó después, en el mandato del presidente Santos, que le aflojaron ese tema. Pues después han prohibido la fumigación con glifosato, como lo dice la senadora, y se aumentaron nuevamente las hectáreas de coca. Hoy, en estos últimos 6 meses, prácticamente han aumentado más de 70.000 hectáreas en Colombia. Este año, teniendo una estadística de 0 hectáreas erradicadas, lo cual Estados Unidos, por ejemplo, está muy molesto. Hoy Colombia produce la mayor cantidad de cocaína que se aspira en el mundo. Así es de que esto conlleva a que Colombia empiece a coger nuevamente imagen ante los otros países como el mayor productor de coca, y volvamos nosotros no solamente a tener la peor imagen, sino el tema del terrorismo y todas esas cosas que se alimentan de la coca. Miren, yo digo, ¿cuál es el problema de que se fumiguen los cultivos de coca con glifosato? La comida, yo creo que el 90% de los productos que llevan a la mesa se fumigan con glifosato. El arroz, solamente de arroz son más de 600.000 hectáreas en Colombia, se fumigan con glifosato. ¿Por qué para fumigar la comida, para fumigar, para sembrar, para todas estas cosas, no hace daño el glifosato, pero sí para fumigar la coca, sí genera un daño al medio ambiente y una cantidad de cosas? O sea, hay que poner atención a esto, porque por un lado se prohíbe la erradicación prácticamente, se prohíbe perseguir a los cultivadores de coca, se quiere prohibir totalmente la fumigación con glifosato. Por otro lado, se busca legalizar la marihuana,
como uso recreativo. Entonces hay que mirar a dónde estamos llevando el país con este tema, respetando la forma de pensar de todos, pero creo que sobre todo para las regiones donde hoy ya se había erradicado prácticamente estos cultivos y empiezan a haber nuevos indicios de que ya quieren empezar a sembrar coca por todo lado porque sienten que hay un espacio donde se les va a permitir, no los van a perseguir y prácticamente que la quieren legalizar de una forma u otra. Senador Hernández, efectivamente el tema de prohibir el glifosato en Colombia no es la primera vez que se pone sobre la mesa. Y pues la verdad tampoco es que se haya logrado una victoria, una decisión total sobre este mismo punto. ¿No cree que también es necesario cambiar esa idea, ese fin y buscar otro tipo de discusiones con el glifosato? Pues por supuesto, mira, yo creo que frente a lo que ha dicho el senador Alirio, varias cosas. Cuando uno mira, por ejemplo, el intento que se hizo, porque realmente fue un intento, de la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el año 2017, porque cuando llegó Iván Duque, el plan quedó completamente desfinanciado en el marco del Acuerdo de Paz y no hubo voluntad política para implementarlo. La paz no llegó a las regiones. Encontramos que solamente en un año se hizo una erradicación de 44.000 hectáreas, es decir, casi el 25% del que hoy tiene Colombia, se vinculó a 99.000 familias y la tasa de resiembra hoy, después de 6 años de esa implementación, es de solo el 7% y en su momento no llegaba al 1%, era el 0,6%. Miremos la tasa de resiembra de cultivos con glifosato, es del 38% en promedio y hay algunas regiones en que llegaba hasta al 60%. La discusión tiene que ser distinta y el proyecto de ley lo plantea. Lo que decimos es no vamos a fumigar más con glifosato porque además tiene efectos nocivos para la salud, para el ambiente. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que está dentro de los 5 herbicidas con potencial carcinogénico del mundo. Nos lo han advertido varios estudios en varios lados. 13 países del mundo lo han prohibido por sus potenciales efectos cancerígenos. Además de eso, tiene efectos negativos en el agua, en los ecosistemas. A los animales está comprobado que les genera afectaciones en los huesos, en los órganos, que les genera cáncer, que genera malformaciones. Entonces, digamos que aquí, ¿cómo vamos a seguir en una línea insistiendo en una estrategia que se ha implementado durante décadas, que no funcionó, que es inefectivo y que sí tiene efectos nocivos en términos sociales y ambientales, cuando tenemos una estrategia que ya está comprobada, que se hace de manera voluntaria, concertada con los campesinos y que genera una sostenibilidad en el tiempo? La discusión hoy de la lucha contra las drogas, que la ha puesto en el marco de la paz total el presidente Gustavo Petro, tiene que ver primero con una alternativa sostenible, que sea concertada, acordada con los campesinos, porque es que además creo que es peligrosa la afirmación que ha hecho el senador Alirio, diciendo que es que aquí la decisión es, mejor dicho, que tenemos que seguir persiguiendo a los cultivadores de coca. Es que la salida no es esa. A los campesinos es a los que los han perseguido. Esa lucha antidroga se ha enfocado en un falso discurso persiguiendo a las familias, que el Estado no les ha dado ninguna alternativa distinta para poder comer y para poder subsistir. Hoy la real lucha antidrogas tiene que ser una sustitución concertada, pero además una lucha real y efectiva contra las mafias organizadas que además están articuladas con poderes políticos y económicos regionales en este país. Sí, es que senador Alirio Barrera, lo hemos hablado durante años en esta mesa de trabajo, en la semana, no solamente acá, sino en las discusiones nacionales e internacionales, y es que la lucha contra el narcotráfico pues se ha visto perdida y no sería posible y mejor para el país que busquemos soluciones distintas a las que ya han intentado otros gobiernos anteriores, como por ejemplo intentar ir hacia una legalización o una regulación de las drogas en el país? No, yo pienso que es demasiado peligroso. Mire, hoy prácticamente Colombia es uno de los países, y no es el más, porque aquí creo que está Perú y está Bolivia, que son los mayores productores con Colombia, donde más de 300.000 hectáreas de coca se siembran en esos 3 países, de las cuales más del 60% de esta producción está en Colombia, imagínense. O sea, el mundo siempre la va a necesitar. Nos vamos a convertir en los máximos distribuidores de coca en el mundo. Hasta allá es que vamos. Yo quisiera hacer una pregunta, pues, en aras de avanzar con el debate. Si esta prohibición del glifosato es para todos los productos o solamente para la coca, y de ser para todos los productos, porque para los productos de la canasta familiar, como le digo, que de una u otra manera
el glifosato en un 90% más, porque para sembrar y todas estas cosas se necesita desde el cultivador más pequeño de alimentos hasta el más grande, en su mayoría lo utiliza. Entonces, ¿qué van a hacer con estas más de 3 millones de hectáreas o 4 millones de hectáreas que hay sembradas? ¿Con qué las van a trabajar? O sea, ¿cómo van o lo quieren prohibir para todo? Solamente es nociva las 240.000 hectáreas que se fumigan aproximadamente, o que hay para fumigar de coca, que no fumigan ni siquiera 30.000 o 40.000 al año, contra las más de 3 millones de que sí necesitan prácticamente este herbicida y que es para producir alimento para todo Colombia y para el mundo. Entonces, ¿cuál es la solución para estos cultivos? Porque es que nos centramos en acabar el glifosato para la coca. Bueno, y entonces los alimentos sí los seguimos fumigando con glifosato, o de no ser así, ¿cuál es la solución que se le da al campesino? Senadora, lo cierto es que hoy pues hay unos cuestionamientos muy serios desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sobre la política antidrogas de este gobierno. ¿Qué hacer si el camino no es el glifosato? Pues bueno, antes de tu respuesta, recomendarle nuevamente, ya lo he hecho públicamente en varias ocasiones, senadora Lirio, es bueno que conozca la agenda legislativa y que conozca los proyectos con los que se va a debatir. Este es un proyecto que solamente tiene que ver con cultivos de uso ilícito, y yo quiero explicarle a la ciudadanía para que no se quede, digamos, con esa duda del por qué. Cuando se cultiva, por ejemplo, con aspersión aérea, con glifosato, cultivos de uso ilícito, hay variables que no están ni medidas ni controladas dentro del programa, por ejemplo, como la lluvia y como el viento. Cuando llueve y cuando hay viento, la fumigación, el veneno, digamos, se desplaza hacia otras áreas que no tienen un control. De hecho, Colombia ya ha perdido demandas donde está clarísimo que se han acabado con cultivos enteros, lícitos, con hectáreas enteras de cultivos, y hemos perdido y hemos sido condenados a pagar porque no hay un control, y además digamos que hay un uso desmedido. En la agricultura no, en la agricultura hay un uso controlado del glifosato. Yo quisiera que, pero creo que es un debate que tiene que darse más adelante, yo quisiera que en Colombia tampoco se use el glifosato para la agricultura. Hay 13 países que ya lo han prohibido, pero todavía no tenemos una alternativa sostenible y que permita que sea rentable para los agricultores. Entonces, como allí hay un control efectivo, se utiliza en pocas dimensiones y además está controlado, pues es un debate completamente distinto, senadora. Además, insistimos en una estrategia que, lo repito, ya se ha implementado durante décadas, que no funcionó. No podemos seguir ahondando en una cosa que ya fue un fracaso y que hoy nos tiene condenados a la lucha y a la violencia que genera el narcotráfico. Ahora, frente a la pregunta que tú me haces, eso tiene que ver con el segundo punto del proyecto de ley que hemos radicado, y es que la lucha contra el narcotráfico, como lo he dicho, tiene que enfocarse en dos patas. Primero, la desarticulación de las mafias, una lucha real contra las mafias organizadas y no contra las familias campesinas, que es a las que les tiran el veneno, las fumigan y que además no tienen ningún efecto. Ellos no son los enemigos. Ellos han tenido que acudir a esa estrategia porque el gobierno no les ha dado otra alternativa, porque están aislados, porque nunca han tenido vías terciarias, porque muchas veces no tienen ni siquiera agua potable, no tienen otra alternativa a coger. Entonces, por supuesto que han terminado allí, que es lo único que les ha generado lo de la comida. Y creo que además está clarísimo, el acuerdo de paz lo dice, el punto número 4 del acuerdo de paz nos deja clara cuál es la ruta que ya se probó en Colombia y que funcionó. Les quiero decir, es decir, fue efectiva y es sostenible en el tiempo, después de 6 años de haber abandonado el programa, de haberle prometido a las familias que llegábamos allá. Quedaron los territorios vacíos, la paz nunca llegó, el Estado nunca hizo presencia en esos territorios, y por eso hoy estamos como estamos. En el gobierno del señor Alirio, en el gobierno del Centro Democrático de Iván Duque, fue donde crecieron las hectáreas, porque no se hizo nada efectivo como en todos los sectores de la política pública de este país en ese gobierno. La discusión eterna sobre si se va a implementar el glifosato o no, si se va a prohibir el glifosato o no en Colombia. Esta es la propuesta de la congresista del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández. También estuvimos con el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera. Gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana.